Hay una explicación a la violencia que ha emprendido Donald Trump contra Ucrania y concretamente contra el presidente Volodymyr Zelensky en los últimos días. Ante la actitud claramente comercial de Donald Trump, que no entiende de política internacional, de ideologías, de contrapesos o de intereses que no sean los económicos, Ucrania señaló a Estados Unidos que la riqueza mineral que posee Ucrania sería un motivo económico para seguir apoyándolos en la guerra contra Putin. Esto llevó a Trump a proponer un convenio de minerales, principalmente de tierras raras, en el cual Ucrania entregaría la mitad, el 50% de sus riquezas, valoradas en alrededor de 15 billones de dólares, es decir, millones de millones, para resarcir los 500.000 millones que, dice Trump, han puesto a los Estados Unidos para apoyar a Ucrania en su guerra, cuando en realidad han entregado solo 83.000 millones de un total de 175.000 millones que se han comprometido con autorización del Congreso de los Estados Unidos. Nada de 500.000 millones. Estados Unidos ganaría un 1000% sobre su inversión en Ucrania, que por supuesto no es una inversión ni se plantea como tal. A cambio, Estados Unidos no daba ninguna garantía a Ucrania de seguridad ni sobre su territorio, ni sobre su futuro, ni contra las agresiones de Vladimir Putin. Al ver la redacción del acuerdo, el presidente Zelensky se negó a firmarlo, y si lo hubiera hecho, bien podría haber sido acusado de traición. Trump mintió ayer en una intervención asegurando que tenía un acuerdo sobre tierras raras con Ucrania, pero lo rompieron. No se puede romper un acuerdo que no existió jamás. A la mentira se añade el abuso.